Buenos días, doctores. Buenos días. Buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días con todos. Vamos a comenzar. Esperar la grabación. Buenos días. Miércoles 10 de junio del 2026, 11 y 6 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheta Soria, va a llevar a cabo la audiencia de excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de don Manuel León Quintanilla Chacón en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otro en agravio del Estado. Expediente 39-2025-4. Audiencia, todas las demás serán registradas. Señor fiscal, ¿puede acreditarse? Sí, señor Juez Supremo, muy buenos días con todos los presentes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Claver Augusto Espinosa Dulanto, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, con casilla electrónica 113930, con teléfono de oficina 016252525, anexo 11196, correo electrónico institucional 1fstcdcfp@mpfn.gov.p, teléfono personal 989059037, señor juez supremo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Quintanilla Chacón. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor fiscal. Carmen Elena Ruiz Baltazar, abogada defensora del señor Manuel Quintanilla Chacón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 68564, y los datos de contacto y de casilla ya han sido señalados oportunamente. Gracias. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor juez supremo. A las partes presentes acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, con registro del Colegio de Abogados del Santa, número 2228. Señor juez, estando presente por la solicitud a la Dirección Distrital de Lima Centro. Estando presentes las partes, solicito el permiso para retirarme. Gracias, doctor. Queda dispensable continuar en la audiencia. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a dar cuenta de un escrito presentado el día 1 de junio del presente, con registro 1684-2026, por parte de la defensa del señor Quintanilla Chacón, quien acredita a la doctora Ruiz Baltazar como su abogada defensora, con sus correos electrónicos y todos los datos de contacto. La doctora quedaba acreditada en esta audiencia. Los autos tienen que ser presentes. Doctora Ruiz, 12 a 15 minutos para escuchar los argumentos de recepción. Si necesita más tiempo, me avisa. De acuerdo, señor magistrado, muchas gracias. Procedo entonces a comenzar. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción deducida en favor de mi defendido, el señor Manuel Quintanilla, conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 1, literal B de nuestro Código Procesal Penal, que establece que las excepciones pueden deducirse cuando el hecho no constituye delito, que es la causal que estamos invocando. En consecuencia, señor magistrado, la defensa solicita, una vez declarada fundada la presente excepción, se disponga el sobreseimiento del proceso penal a favor del señor Quintanilla en función a lo establecido en el numeral 2, artículo 6, que establece esta posibilidad. Señor magistrado, conforme hemos anunciado en nuestro escrito, donde deducimos esta excepción, solicitamos la misma en atención a los siguientes supuestos o las causales que concurren que permiten se declare fundada. En primer lugar, con relación al delito de cohecho pasivo específico imputado por el Ministerio Público, previsto en el artículo 395 del Código Penal, solicitamos se declare fundada la excepción porque, como fundamentaremos, existe una ausencia de tipicidad objetiva y subjetiva, específicamente la inconcurrencia del verbo rector aceptación, imputado por el Ministerio Público, el elemento normativo promesa, que está establecido en la tipicidad del código, del artículo señalado, y como elemento subjetivo la ausencia de dolo. Con relación a la segunda imputación formulada por el Ministerio Público,
esto es cohecho activo específico previsto en el artículo 398, primer párrafo. Solicitamos se declare fundada la excepción en tanto la defensa considera que hay una ausencia de tipicidad objetiva y subjetiva, nuevamente por la inconcurrencia del elemento promesa y el elemento subjetivo dolo. Asimismo, por una ausencia de tipicidad por falta de relevancia penal de la conducta, dado que sostenemos que en este caso no se ha configurado un supuesto de complicidad primaria, que es lo que específicamente atribuye el Ministerio Público al señor Chacón en esta segunda imputación. Con relación a la imputación específica establecida por el Ministerio Público, por cuestiones de tiempo, no voy a reproducir completamente lo que establece el Ministerio Público, pero sí a precisar, señor magistrado, que en todo caso, en la disposición de formalización se puede en la disposición emitida por la Fiscalía, se puede apreciar en los puntos 2.63 y 2.64 la imputación general formulada por el Ministerio Público y luego, a partir del punto 2.9, la imputación específica formulada por el Ministerio Público. Muy a grandes rasgos, señor magistrado, lo que establece la Fiscalía es que el señor Quintanilla habría cometido el delito de cohecho pasivo específico en calidad de autor al supuestamente haber aceptado una promesa de parte de quien entonces fue juez supremo, el señor César Inostroza Apariachi. Según la Fiscalía, esta promesa se habría aceptado en el contexto en el que el señor Manuel Quintanilla era juez supremo provisional de la Corte Suprema. Señala la Fiscalía que esta promesa consistiría en haberle, valga la redundancia, prometido mantenerlo en el cargo como juez supremo provisional. ¿A cambio de qué? De emitir su voto en favor del alcalde o del entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja en la Ejecutoria Suprema sobre el recurso de nulidad 1539-2017. Por lo tanto, lo que establece la Fiscalía en este caso es que el señor Manuel Quintanilla habría aceptado una promesa de pronunciarse de manera favorable a cambio de mantenerse en el cargo, de manera muy resumida. Con relación a la segunda imputación, que es de cohecho activo específico como cómplice primario, la Fiscalía le atribuye al señor Quintanilla, en la misma calidad de entonces juez supremo, haber auxiliado, prestado auxilio al entonces juez supremo titular Inostroza Apariachi para trasladar un ofrecimiento de promesa a un tercer magistrado. Esto es el juez supremo provisional Jorge Carlos Castañeda, también por la misma causa y a cambio de que esta persona emita un voto favorable. Con lo cual tenemos, señor magistrado, que lo que ha establecido el Ministerio Público es que el señor Manuel Quintanilla, por un lado, habría aceptado un ofrecimiento y por otro lado, había prestado auxilio para trasladar una promesa. Señor magistrado, con relación a la fundamentación de cada una de las causales que estamos solicitando, señalaré lo siguiente. En primer lugar, con relación a la imputación de autor por cohecho pasivo específico y la atipicidad que aquí se verifica. Señor magistrado, con una revisión del artículo 395 y además tras una revisión de la jurisprudencia que la Corte Suprema ha emitido a lo largo de este tiempo, podemos establecer entonces que dentro de los elementos típicos objetivos del delito de cohecho se encuentra la promesa y también se encuentra la aceptación. Señor magistrado, ya ha establecido la jurisprudencia que la aceptación tiene que ser expresa y tangible, es decir, esta tiene que tener un contenido fáctico, lo que quiere decir que el Ministerio Público no puede simplemente imputar haber aceptado una promesa, sino que tiene que dotar de contenido al verbo aceptar. Esto no quiere decir que la defensa esté planteando una falta de imputación, sino que la defensa considera que el Ministerio Público ya tiene una imputación terminada y esta imputación carece de elementos fácticos que permiten realizar un ejercicio de subsunción. Por lo tanto, no existe dentro del relato que ha hecho el Ministerio Público, dentro de su imputación, sin modificarla, tal cual ha sido establecida, que la aceptación carece de contenido fáctico.
Con relación a la promesa, señor magistrado, ya ha establecido también la Corte Suprema, por ejemplo, en la apelación 121-2021 Lima, del 29 de mayo del 2023, que la promesa o el beneficio tiene que ser tal que realmente ejerza una influencia en el magistrado, en este caso, respecto del cual se le está señalando. Es decir, la promesa tiene que ser idónea y capaz de influir en la voluntad del funcionario. Porque si estamos ante una promesa o un beneficio inidóneo, imposible, definitivamente estamos ante un hecho o un delito imposible, porque ni siquiera estaríamos ante la posibilidad de vulnerar el bien jurídico protegido. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, señor magistrado. ¿Por qué señalamos que estamos ante una promesa imposible? Señala el Ministerio Público que la promesa sería que el entonces juez supremo Inostroza Pariachi mantendría en el cargo al señor Manuel Quintanilla. Señor magistrado, basta una revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además entendemos que es de conocimiento de cualquier magistrado y funcionario que forma parte del Poder Judicial, que quienes realmente se encargan de ratificar en el cargo no es cualquier magistrado, sino el presidente del Poder Judicial. Para esa fecha, el presidente del Poder Judicial no era el señor César Inostroza. Esto o esta revisión implica hacer un cotejo, por supuesto, con la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además es de conocimiento público que a dicha fecha o a la fecha de los hechos, el señor Inostroza no tenía ese rol, sino que lo tenía el señor Duberlí Rodríguez. Por lo tanto, señor magistrado, con una revisión del artículo 76, numeral 5 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podemos verificar que es atribución del presidente del Poder Judicial designar a los vocales integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema. De esta manera, al postular a la Fiscalía de que el señor Inostroza hizo la promesa que consistía en mantener en el cargo, planteó una promesa inidónea, imposible, que no tenía capacidad de generar la afectación al bien jurídico, porque una promesa basada en un imposible jurídico no tiene relevancia penal, convirtiendo en atípica esta conducta. Ahora bien, señor magistrado, es muy importante que pueda hacer una acotación en este punto. En primer lugar, señor magistrado, es preciso dejar claro que el cotejo de normas es viable en el caso de una excepción de improcedencia de acción, en la medida en que cotejar una norma no constituye un análisis probatorio ni se vincula a la determinación de responsabilidad penal, que es lo que no está permitido en este campo de la excepción de improcedencia de acción, sino que se trata de un dato de corroboración objetiva que impacta en la tipicidad, algo que sí está permitido en las excepciones. El recurso de apelación 24-2022 San Martín del 4 de julio del año 2022 establece, la casación 1241-2022 ANCASH del 2 de abril del 2024 establece que las excepciones de improcedencia de acción únicamente permiten realizar un examen de imputación objetiva y subjetiva, es decir, de tipicidad, sin aumentar, sin corregir o sin modificar la imputación realizada por el Ministerio Público y no permite un análisis, una valoración probatoria, ni tampoco permite un análisis sobre la responsabilidad penal. En ese contexto, señor magistrado, en la medida en la que nuestro propio Código Procesal Penal, artículos 156 y 158, no consideran a la norma o a la revisión de la norma como una prueba o como un ejercicio de valoración probatoria, y esta verificación que solicitamos no está vinculada a la responsabilidad penal, ni está vinculada a la evaluación probatoria, es viable realizarla en esta vía de excepción. En consecuencia, solicitamos al despacho que se pueda revisar esta norma para advertir las facultades que tenía y lo que determina la inidoneidad de la promesa. Finalmente, señor magistrado, en la medida en la que estamos señalando y sosteniendo que estamos ante una imputación donde no se verifica el verbo típico aceptar, ni tampoco estamos ante una promesa idónea que realmente pueda causar una afectación, sostenemos además que no existió dolo en el actuar. En la medida en la que se ha evidenciado que el supuesto beneficio planteado por la Fiscalía es inidóneo e incapaz de actuar como un agente corruptor. La consecuencia lógica es una ausencia total de dolo en el actuar.
Basta con resaltar además que la Fiscalía tampoco ha dotado de contenido el elemento dolo, evidenciando hechos que puedan permitir concluir un actuar doloso, señor magistrado. Con relación al delito de cohecho activo específico y su atipicidad, dado que la Fiscalía en este caso está planteando la existencia de una complicidad primaria, exactamente como lo tiene establecido. Señor magistrado, en primer término, es importante establecer que en este caso también estamos ante un caso de promesa inidónea, que ya he explicado y por lo cual no lo voy a reiterar, pero sí voy a referir que uno de los supuestos que avalan esta excepción de improcedencia de acción es precisamente que se imputa al señor Quintanilla haber trasladado el ofrecimiento de una promesa que no tiene la capacidad de un agente corruptor y por lo tanto estamos ante una conducta atípica. En segundo lugar, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que el Ministerio Público ha señalado que el señor Quintanilla estaría interviniendo como un cómplice primario. Ya la jurisprudencia ha señalado, específicamente recurso de nulidad 1366-2018 del 13 de mayo del 2019, que la complicidad primaria se tiene que realizar necesariamente antes de la ejecución del delito. De esa misma manera, la apelación 180-2022 establece que la consumación del cohecho activo específico es instantáneo. De modo que con la emisión de la promesa ya se consuma el delito. Por lo tanto, es un imposible teórico y jurídico que el señor Quintanilla pueda ser cómplice primario de un delito que se consuma con la emisión de la promesa. Tendría que haber un hecho anterior imputado por el Ministerio Público para que podamos atribuir complicidad primaria, pero este hecho no existe, señor magistrado, y por lo tanto estamos también ante una conducta atípica. Por lo tanto, respecto a esta segunda imputación, si el delito imputado por el Ministerio Público se configura con la sola emisión de la promesa, es imposible que el señor Quintanilla pueda ser cómplice primario, porque ello debe ocurrir antes de la consumación del delito. Y la Fiscalía no ha imputado ello, es decir, no ha atribuido una conducta anterior a la consumación, sino solamente haber sido una persona que recibe una comunicación de promesa. Con lo cual, ya se habría consumado un delito y no habría posibilidad de complicidad. En segundo lugar, señor magistrado, la promesa, como hemos señalado, requiere ser idónea, es decir, tener una capacidad de influencia en la decisión. Como hemos indicado, la promesa atribuida por la Fiscalía es una promesa inidónea, ya que no se ha atribuido al señor Inostroza haber sido presidente del Poder Judicial, ni tampoco tener las facultades para poder prometer mantener a alguien en el cargo. Finalmente, señor magistrado, ya para concluir, la Fiscalía no ha imputado al señor Quintanilla haber actuado con dolo o con conocimiento de estar trasladando un ofrecimiento corrupto. No existe ninguna imputación en este sentido. Y sí es muy importante establecer nuevamente, e insistimos, señor magistrado, que esta ausencia de imputación no es un cuestionamiento a una falta de precisión en la imputación. Sostenemos que no existe un fáctico que el Ministerio Público, luego de su investigación, ha podido establecer y, por lo tanto, estos verbos rectores no tienen contenido fáctico. Insistimos, esto es muy diferente a cuestionar una imprecisión de la imputación, sino que simplemente no existen hechos imputados. Finalmente, señor magistrado, ya para concluir, la Fiscalía ha establecido que estas promesas y traslados se habrían hecho a través de llamadas. Señor magistrado, esto es una conducta neutral entre magistrados. Es posible que existan coordinaciones, lo que no necesariamente significa que estemos ante un hecho corrupto. Por lo tanto, estamos también ante una conducta neutral, que es lo que sostenemos en este caso, señor magistrado. Para precisar finalmente, el Ministerio Público en todo caso no podría señalar que esta falta de hechos o estos fácticos ausentes van a seguir viéndose durante la investigación en atención al principio de progresividad. Ya ha señalado también la Corte Suprema en la casación 3734-2024 del 23 de diciembre del año pasado, que la etapa de investigación preparatoria puede ser ampliada, precisada o modificada respecto de los hechos, pero ello no exime al Ministerio Público de establecer los hechos que pretende imputar desde el inicio. Se podrán adicionar hechos nuevos, pero eso no significa una carta abierta al Ministerio Público para realizar una imputación que no contenga un dato fáctico. Con ello concluyo, señor magistrado, solicitando nuevamente se declare fundada la presente excepción.
Gracias, doctora. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra también por 15 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo, por su venia. Señor juez supremo, este Ministerio Público desde ya solicita se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica de improcedencia de acción, por los siguientes fundamentos, señor juez supremo. En principio, hemos escuchado a la defensa técnica hacer sus argumentaciones respectivas con relación a los dos hechos que se le viene imputando a sus patrocinados, ¿no? Al señor Manuel León Quintanilla Chacón. Entiendo que las argumentaciones más están orientadas, me parece, a un alegato de cierre de un juicio, luego de concluir el juicio oral, ¿no? Acá lo que tenemos que ver, señor juez supremo, es si la excepción de improcedencia de acción que ha sido planteada pasa por el análisis de determinar en principio si existe una relación lógico-formal entre los dos elementos, ¿no? El delito atribuido y el hecho descrito o relatado por el Ministerio Público a partir, lógicamente, de la deducción entre el supuesto genérico del delito y el particular hecho atribuido al imputado, el señor Quintanilla Chacón, ¿no? Esta operación lógica, señor juez supremo, pues implica o establece una dependencia de especie a género o de hecho a la ley o de afirmación individual a una afirmación general, ¿no? Este razonamiento deductivo puede extenderse como una operación de este tipo que va más allá de lo general a lo particular. Esto como premisa solamente para señalar. Ahora, es cierto lo que dice la defensa técnica en parte en el sentido que se señala que una excepción de procedencia de acción no se deben de acudir necesariamente a los documentos de la carpeta fiscal, como a las actas u otros oficios, informes, qué sé yo. Es decir, no se puede hacer una valoración individual de estas fuentes, así como no se debe de ofrecer nuevos documentos para sustentarlos, ¿no? Al amparo de una deducción de una improcedencia de acción, ¿no? Este no es el mecanismo en todo caso, ¿no? Sin embargo, pese a ello también debemos de mencionar que existen documentación al respecto, pero en todo caso eso más adelante lo señalaré, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, señor juez supremo, en el presente caso, ¿no? El argumento principal de la defensa técnica de la excepción deducida de improcedencia de acción planteada es que no se establece cómo el juez supremo, el señor Quintanilla Chacón, habría aceptado, dice la promesa del entonces juez supremo, el señor Inostroza Pariachi, que consiste en permanecer en el cargo de juez supremo, ¿no? A cambio de emitir su voto a favor de los intereses en un proceso que venía llevándose a cabo entre el alcalde de la Municipalidad de San Borja, este se le ha hecho un poco, ¿no? En el recurso de nulidad 1539-2017. Sin embargo, es menester señalar, señor juez supremo, que esto será materia de probancia, en todo caso, por lo que no corresponde analizar en este estadio procesal tal circunstancia, ¿no? Toda vez que la excepción de procedencia de acción constituye en sí, en esencia, un mecanismo procesal orientado más que todo como un medio de defensa contra la acción penal que procede en este caso, conforme la planteaba la defensa técnica, en el supuesto de que el hecho no constituye delito, ¿no? Ahora, debe precisar, señor juez supremo, que en el presente caso el hecho encuadra perfectamente en el tipo penal conforme se precisa y existe una subsunción y eso es lo que justamente se ha dado porque se ha establecido que hay un planteamiento formal, lógico formal respecto al hecho con la persona y la conducta atribuida a esta, ¿no? Cabe precisar que el hecho sí encuadra perfectamente, en consecuencia, la conducta desplegada por el señor Manuel León Quintanilla Chacón se adecua a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por lo siguiente. La persona tiene la calidad tenía la calidad de juez supremo provisional, ¿no? Al momento que cometió el hecho que se le vino atribuyendo y fue designado en la primera sala penal de la Corte Suprema, ¿no? El tema de la promesa, el entonces juez supremo provisional, el señor juez supremo provisional de la Corte Suprema, el señor Manuel León Quintanilla Chacón, habría aceptado la promesa del entonces juez supremo titular de la Corte Suprema de la República, el señor César Inostroza Pariachi, consistente lógicamente en permanecer en el cargo, ¿no? A cambio de que emita un voto favorable en el recurso de nulidad 1539-2017, el cual estaba como
en el proceso que se seguía en contra del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja, ¿no? A sabiendas de que este fin era influir o decidir. Entonces, el juez supremo en mención, Quintanilla Chacón, tenía conocimiento, señor juez supremo, y esto es la conducta pues, que se le va atribuyendo a título de dolo, ¿no? El conocimiento de la promesa que formulada por el juez supremo César Nostroza al Pariachi, y que tenía como finalidad que emita su voto a favor a los intereses del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja en el recurso que he hecho mención, lo cual se corrobora con registros de comunicación que incluso se encuentran debidamente sustentados y obran en la carpeta fiscal, ¿no? El asunto que ha sido sometido a su conocimiento y competencia es el otro elemento en el cual el juez supremo provisional, el señor Manuel León Quintanilla Chacón, tenía bajo su conocimiento y competencia, lógicamente, este recurso de nulidad 1539 de 2017, que era de interés del señor Nostroza Pariachi, el cual el recurso que ingresó el 3 del 7 de 2017 a la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema, ¿no? Ahora, el título de intervención delictiva también está determinado, señor juez supremo, toda vez que el señor Manuel León Quintanilla Chacón respondería a título de presunto autor atendiendo a la teoría de la infracción de deber, ¿no? Esto con respecto al hecho 1, ¿no? Infringiendo un deber especial, indicaba que con respecto al hecho que se le viene atribuyendo como cohecho pasivo específico en su condición de autor, ¿no? En su condición de autor. Y por lo tanto no ha infringido ese deber especial que tenía derivado de la propia naturaleza de la función que se le había encomendado como juez supremo, ¿no? Referente, lógicamente, al principio de la independencia e imparcialidad de los jueces en su actuación funcionarial, ¿no? Contenido en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahora, es cierto que ya las casaciones y la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema ha establecido que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe de partir de los hechos descritos por el fiscal y el juez para evaluar dicha excepción. Solo debe tenerse en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el caso de imputación pertinente, ¿no? La excepción de improcedencia de acción se concreta en el juicio de subsunción normativo del hecho atribuido a un injusto penal o punibilidad. El juicio procesal de responsabilidad penal no corresponde ser examinado en una excepción de improcedencia de acción. Lógicamente, pues acá lo que se tiene que hacer es una subsunción de los hechos con respecto y la conducta atribuida con respecto al delito que se le viene imputando al señor Quintanilla Chacón. Conforme ya lo ha señalado en la casación 407 de 2015, Tacna, ¿no? Igualmente en jurisprudencias también emitidas por la mencionada sala penal en la casación 1974, 2018, la libertad, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, señor juez supremo, sin embargo, también, o a mayor abundamiento, pues existen comunicaciones entre el señor Manuel León Quintanilla Chacón que establece cómo es las coordinaciones y cómo han sido en las formas como se han efectuado las promesas. Pero no vayamos a la valoración propiamente de estos documentales, sino lo menciono solamente como una referencia nada más para vincular los hechos y para establecer cuál es el contexto en que se ha dado esta promesa que la defensa técnica viene indicando que no se habría efectuado y que faltaría el facto o el hecho con respecto a lo que he mencionado, ¿no? Existe, por ejemplo, la comunicación del 24 del 1 de 2018, en la cual Manuel Quintanilla Chacón llamó al señor César Nostroza Pariachi a su teléfono a fin de coordinar la hora para encontrarse y conversar sobre dos casos, indicando el señor Quintanilla Chacón que se ha pedido el cargo de notificación de la denegatoria de recursos de nulidad, o sea, cuando le han notificado que solicites el cargo de notificación para que se vea la fecha para calificar recién ya, ¿no? Esto es conversaciones entre el señor César Nostroza Pariachi y el señor Manuel León Quintanilla, ¿no? Igualmente existen comunicaciones continuas, permanentes, del 30 de mayo de 2018 a las 17:49 con 20 segundos, en la cual el señor Quintanilla Chacón, del teléfono que usaba, llama al señor Nostroza Pariachi a su teléfono que también empleaba, advirtiéndose que en dicha comunicación ambos coordinan
encontrarse al día siguiente a las 8:30, conforme se aprecia de la transcripción de la comunicación 32. Igualmente, la comunicación efectuada entre ambas personas el día 1 del 6 de 2018, en la cual, pues, en la referida comunicación, Manuel León Quintanilla le señala a su interlocutor José Ignacio Pariachi, yo ya lo vi, ya. Bueno, ya sabes que no es tu pata, el número 2 no es, pero me voy a encargar con Castañeda, yo lo voy a ver. Es decir, con la finalidad de transmitir y trasladar esa promesa justamente para que permaneciera también en el cargo, ¿no? Después Supremo Provisional, ¿no? A cambio, lógicamente, de que emitieran los votos respectivos para el recurso de nulidad en el cual estaba, era de interés del señor Inostroza por las conversaciones que había tenido también con el alcalde de San Borja, ¿no? Entonces, vemos pues de que la promesa, vemos pues de que el tema de la permanencia se da con estas comunicaciones. Más adelante voy a desarrollar un poco esto de la promesa que la defensa técnica ha dicho. ¿Cómo es posible de que el señor Inostroza haya efectuado una promesa de permanecer en el cargo si esta persona no era la que ostentaba el cargo de presidente del Poder Judicial en ese entonces, que era el único que ratificaba al Juez Supremo? Claro, es cierto, eso es cierto, no lo vamos a negar. Acá lo que estamos efectuando y haciendo el análisis respectivo es que la promesa sí se dio. Ahora, y sí se da porque hay promesas que pueden cumplirse de manera directa y también promesas que se pueden cumplir a través de terceras personas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el señor Inostroza, conforme a las comunicaciones que existen en la carpeta fiscal, ha estado pendiente tanto de su nombramiento como de su ratificación. ¿Por qué? Porque el señor Inostroza coordinaba con el señor Quintanilla Chacón, incluso cuando juramentó para el cargo de juez supremo. Entonces, esta temática efectuada por la defensa técnica que es inidóneo, ¿cómo va a ser la promesa efectuada? Porque el señor Inostroza no contaba en ese entonces con la capacidad para ratificar a jueces en la Corte Suprema, como es tan cierta si lo vemos desde el contexto en el cual la promesa sí se dio y sí se efectuó el traslado de esta promesa también, y de igual manera al otro juez supremo, con la finalidad me refiero al señor Juan Carlos Castañeda Espinosa, a quien también se le atribuye el delito de cohecho pasivo específico, como miembro del juez supremo de la Corte Suprema, ¿no? El juez supremo provisional, ¿no? Entonces, esto es un poco para establecer de lo vertido por la defensa técnica en el sentido de que no tenía la capacidad, pues, de la ratificación de los jueces supremos provisionales, ¿no? Ahora, me queda un minuto, doctora. Sí, doctor. Ya, con relación a la imputación por el delito de cohecho activo específico, en su vertiente de atipicidad por ausencia de elementos típicos y objetivos y subjetivos e imposibilidad de imputación a título de cómplice, la defensa técnica nos ha señalado que la Fiscalía no dota de contenido fáctico a la supuesta conducta de colaboración, es decir, el traslado de un ofrecimiento o promesa, y que no establece cómo se realizó dicha acción. Nuevamente, no es un cuestionamiento de influencia en la imputación, no es un cuestionamiento de insuficiencia, ¿no?, en la imputación, sino una ausencia de fáctico imputado, señala, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe mencionar este Ministerio Público al respecto, no? Al respecto, este Ministerio Público señala que la conducta desplegada por el investigador Manuel León Quintanilla Chacón sí se adecua a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal conforme a los elementos del ofrecimiento de la promesa, ¿no? El juez supremo Manuel León Quintanilla Chacón trasladó el ofrecimiento de la promesa del entonces juez supremo César Inostroza Pariachi también al juez supremo en ese entonces Jorge Carlos Castañeda Espinosa, consistente que iba a permanecer en el cargo de juez supremo provisional, lógicamente a cambio de emitir un voto favorable en el recurso de nulidad al interés del alcalde de la municipalidad de San Borja, ¿no? Y esto con el fin de influir en la decisión del asunto sometido en el recurso que he mencionado, el 1539 de 2017, ¿no? La defensa técnica ha señalado que la Fiscalía no dota de contenido fáctico a la supuesta conducta, ¿no? Y que en consecuencia, pues, carecería de este contenido, por lo tanto, pues, se inferiría que hay una cuestión de atipicidad objetiva y subjetiva, ¿no? Sin embargo, también debemos hacer referencia con respecto a este delito
que se le atribuye al señor Manuel León Quintanilla Chacón es que también, a mayor abundamiento, señor juez supremo, también existen comunicaciones del 1 de junio de 2018 en la cual se produce una comunicación entre el imputado y el señor César Inostroza Pariachi, ¿no? Lógicamente, el número 975000979 es el que corresponde y utilizaba el señor Quintanilla Chacón, ¿no? En la referida comunicación, el señor Quintanilla Chacón le señala al señor Inostroza, entre otras cosas, ¿no? Solamente para hacer una referencia a mayor abundamiento nada más de lo que señala la defensa técnica, que no se darían los elementos, que se carecería del fáctico y de la promesa y de tantas circunstancias que nos ha venido argumentando la defensa técnica. Aquí dice, ¿no? ¿Qué es lo que señala, no? A su interlocutor, el señor Quintanilla Chacón, ¿no? Yo ya lo vi, bueno, ya sabes que no es tu pata, el número 2 no es, yo me voy a encargar con Castañeda, yo lo voy a ver, ¿ya? Obteniendo como respuesta el señor César Inostroza Pariachi, le dice, ¿no? Ya, sí, Castañeda coordina con él, ¿no? Yo lo voy a... Señor magistrado, disculpe la interrupción, señor fiscal. Solicito que se le pida al señor fiscal que no lea prueba o actas que forman parte de la carpeta. Doctora, no interrumpa, yo soy el que estoy dirigiendo la audiencia. Si yo veo algo, yo lo voy a hacer. Gracias, no interrumpa usted el debate. Gracias, señor fiscal. Doctor, ya concluya, que le queda poco tiempo. Ya, sí, doctor, solamente estaba leyendo estos párrafos solamente como mayor abundamiento y lo planteé de un inicio, señor juez supremo. Entiendo que la defensa técnica señala que no debo leer, pero son extractos que no se deben distorsionar en todo caso en su contenido. Pero, bueno, para ir concluyendo, son extractos de comunicaciones que se han efectuado y para mayor abundamiento lo señalo solamente como efectos de poder determinar que tanto la promesa que dice que están ausentes por parte de la defensa técnica, acreditar que sí lo están, sí se encuentra acreditada esta promesa, sí se encuentra acreditada esta vinculación, sí se encuentra acreditada estas circunstancias y que en todo caso pues la defensa técnica tendrá los mecanismos y tendrá en su oportunidad el cuestionamiento que deba hacer, pero no bajo el amparo de una excepción de improcedencia de acción, porque no es materia en estos momentos de efectuar algún cuestionamiento en todo caso respecto a estas circunstancias, ¿no? Comunicaciones del 1 de mayo de 2018, comunicaciones también en donde se puede determinar que existe la imputación y se ha desarrollado, también ha venido cuestionando la defensa técnica, con esto ya voy concluyendo, señor juez supremo, que la formalización no contendría la imputación, en todo caso no se habría establecido la promesa, en todo caso, o sería esta inidónea o carente de efectos, ¿no? Esto ha sido desarrollado de nuestra formalización de investigación preparatoria en el 2.9.1, imputación clara y precisa del cohecho pasivo específico atribuido al señor Manuel León Quintanilla Chacón en calidad de autor, e igualmente también se encuentra en el 2.92, cohecho activo específico, imputación a Manuel León Quintanilla Chacón en calidad de cómplice primario. Ahí podemos, no lo voy a repetir lógicamente, solamente voy a dar los puntos para que usted, señor juez supremo, luego del análisis respectivo que se va a hacer, estamos seguros que pueda determinar y establecer que los elementos, materia de objeción por parte o cuestionamiento por parte de la defensa técnica no es tan cierto y que en todo caso, pues, se encuentran debidamente establecidos y el análisis también respecto a la función del hecho con respecto de la conducta atribuida al señor Manuel Quintanilla Chacón con respecto a los delitos que se le vienen atribuyendo, ¿no? Es por ello, señor juez supremo, que este Ministerio Público reitera su pedido a efectos de que se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica del señor Manuel Quintanilla Chacón en los delitos que se le vienen imputando por cohecho pasivo específico y cohecho activo específico en su condición de juez supremo provisional de la primera sala transitoria de la Corte Suprema de la República en su condición de autor y cómplice respectivamente. Con lo cual, concluyo, señor juez supremo. Gracias. Doctora Ruiz, tiene 7 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, pido disculpas por la interrupción.
si fue inadecuada. Sin embargo, creo que es importante que su despacho pueda tener en cuenta que estamos ante una excepción de improcedencia de acción y por lo tanto la defensa no ha mencionado ningún tipo de medio probatorio ni ha hecho ninguna alegación de prueba para sostener su excepción de improcedencia de acción. Por el contrario, hemos respetado las reglas que exige nuestro código para esta excepción. Muy por el contrario, el Ministerio Público, el representante, ha leído extractos de un acta que forman parte de los medios probatorios de la carpeta, no cumpliendo con su deber de cuidado de la legalidad. Por lo tanto, solicitamos que se pueda exhortar al señor fiscal que no lea información que constituye prueba en el presente caso, y además solicitamos que esta lectura no sea tomada en cuenta por su despacho al momento de emitir la resolución que considere que corresponda, en la medida en la que no es correcto y la norma no lo permite. Señor magistrado, con relación a lo que ha señalado el señor fiscal, en primer término, el señor fiscal ha señalado que los fácticos tendrán que verse en la prueba, tendrán que valorarse en la prueba. Es muy importante, señor magistrado, que recordemos que en la excepción de improcedencia de acción no se puede modificar la imputación realizada por el Ministerio Público. Y esta modificación o esta alteración de la imputación en términos fácticos no solamente no la puede hacer la defensa, tampoco la puede hacer el Ministerio Público. Por lo tanto, no es posible que en esta instancia el señor fiscal señale, agregue, adicione hechos que supuestamente le darían contenido o dotarían de contenido a los elementos típicos del delito que no se encuentran contenidos en la disposición de formalización. Por lo tanto, no existe esa información en este momento, no existen esos datos fácticos en la imputación. Además, estos datos fácticos no serán vistos luego con prueba. La excepción de improcedencia de acción permite tanto el magistrado como la defensa señalar y revisar la imputación y hacer efectivamente un ejercicio de tipicidad a partir de los hechos que ya se encuentran planteados. Y tal cual se encuentran planteados, no se aprecian los elementos típicos que concurran en la disposición de formalización del Ministerio Público. Así, por ejemplo, el señor fiscal ha señalado cuál sería el contenido del verbo rector aceptar, imputado al señor Quintanilla. Y textualmente ha señalado que el señor Quintanilla habría aceptado la promesa. Es decir, está parafraseando el verbo rector para decir que hay un hecho, cuando realmente no existe o no se ha podido establecer cuál sería el hecho de aceptar. El hecho aceptación tiene que estar descrito en la imputación, tiene que formar parte de la imputación. No es algo que posteriormente se vaya a complementar con actuación probatoria. La actuación probatoria permite corroborar o no corroborar hechos que ya tienen que estar establecidos, lo que no existe en este caso. E insistimos, señor magistrado, no estoy señalando, la defensa no está señalando que estaríamos ante una imputación incompleta, sino que no existen datos fácticos en la imputación formulada por el Ministerio Público, con lo cual estamos ante un evidente caso de atipicidad. Señor magistrado, además de ello, toda la alegación formulada por el señor fiscal ha sido en base a la lectura de actas de prueba que no forman parte ni deberían formar parte de esta excepción. Y tanto así la defensa no lo ha señalado porque no corresponde en este caso. Podríamos haber dicho, por ejemplo, que no existe ningún tipo de coordinación en la lectura que ha hecho el señor fiscal. Podríamos haber señalado que el señor Quintanilla no ha reconocido su voz, ni el Ministerio Público ha podido señalar que esa es su voz. Pero no lo hemos hecho, señor magistrado, porque no podemos remitirnos a esta prueba. Por el contrario, tal cual hemos establecido y seguimos demostrando, a partir incluso de la propia delegación del señor fiscal, es que no existen datos fácticos que puedan establecer una supuesta aceptación. Incluso el señor fiscal ha reconocido que el señor, el ex magistrado Inostroza Pariachi, efectivamente no tenía las facultades para poder realizar una promesa como la que se le imputa haber realizado.
Por lo tanto, el señor fiscal indirectamente ha reconocido que estábamos ante una promesa inidónea y ese es todo el análisis que se permite realizar en excepción de improcedencia de acción. No es posible dar contexto probatorio a un dato fáctico imputado por el Ministerio Público en el espacio de una excepción de improcedencia de acción. Por lo tanto, señor magistrado, ratificamos los argumentos que hemos señalado, establecemos nuevamente que no existe dato fáctico que revisar y ello es así porque no hay elementos que permitan establecer un ejercicio de tipicidad en este caso. Y solicitamos nuevamente que se declare fundada la excepción. Gracias, doctor. Señor fiscal, también tiene los minutos que usaba la fiscalía, que son 6. Perdón, la defensa, 7 minutos. Sí, señor juez supremo, si me permite con su venia, para ser puntual. Primero, precisar a la defensa técnica que este Ministerio Público no ha hecho lectura de ningún medio probatorio, en sentido estricto, porque no se trata de medios probatorios en esta audiencia, toda vez que son elementos de convicción. Y por lo tanto también hice la locución inicial, y que si se ha leído algunos extractos era justamente para establecer el contexto exacto en el cual se dieron estas conversaciones, pero no como argumento de observación respecto a la deducción de improcedencia de acción, sino como mayor abundamiento, y se dijo en un inicio. Por eso partí de la premisa inicial de que la excepción de improcedencia de acción no debe valorar documentos, porque eso lo sabemos por la jurisprudencia, lo sabemos todos. Ya lo planteé de esa manera, se inició la locución de mi parte en ese sentido, y hice como excepción solamente una argumentación respecto a que existen documentales o elementos de convicción que vincularían lo que está diciendo el Ministerio Público, pues solamente como una referencia, no como una argumentación de fondo, señor juez supremo. En todo caso, debo de precisar que el planteamiento del Ministerio Público está basado en la argumentación del Ministerio Público está basada en que se debe de efectuar un análisis de su función, como lo he mencionado, y ya no lo voy a repetir tampoco en la casación 407-2015 respecto a la excepción de procedencia de acción, ¿no? Que debe efectuarse una operación lógica, formal, que establece una dependencia de especie a género, o de hecho a ley, o de afirmación individual a una afirmación general. El razonamiento deductivo debe de entenderse como una operación de este tipo. Lógicamente, en ese contexto es que hice la alocución inicial. Bueno, por otro lado, señor juez supremo, la defensa técnica también nos ha indicado en su réplica que debemos, que este Ministerio Público ha reconocido que el señor Inostroza, no ejercía el cargo de presidente de la Corte Suprema y que era el encargado de ratificar a los jueces supremos. Entonces, ya he efectuado la argumentación respectiva, no la voy a repetir, solamente mencionar que este Ministerio Público no está cambiando hechos, está precisándolos, está detallados en la formalización de investigación preparatoria que la defensa técnica, entiendo, lo ha estudiado o lo tiene a la mano, ¿no? Ahora, finalmente, respecto al reconocimiento de que este Ministerio Público había hecho un reconocimiento. El Ministerio Público no ha hecho un reconocimiento a la luz de los hechos y la realidad de las cosas, pues lo que es visible es que el señor Inostroza efectivamente no era presidente de la Corte Suprema en ese entonces, por lo tanto, pues la promesa no era que en su condición, ni la tesis fiscal es que el señor Inostroza Pariache en su condición de juez supremo iba a ratificarlo. Esa no es la tesis del Ministerio Público, y en todo caso la defensa técnica entiendo que ha tenido un error de percepción en todo caso. Por estas consideraciones, el Ministerio Público reitera su pedido a efecto de que se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica del señor Quintanilla Chacón, referido a la improcedencia del señor juez supremo, con lo cual concluyo. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Quintanilla Chacón, quien solicita se declare fundada la excepción de procedencia de acción que fuera interpuesta por los argumentos que ha mencionado en esta audiencia, y de la Fiscalía, que solicita se declare infundada también por lo señalado esta mañana. Siendo las 11:54, se concluye la audiencia. Voy a revisar y pediré la decisión que la comunicaré a las casillas electrónicas. Siendo 11:54, se concluye la audiencia. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, juez supremo. Buenos días con todos. Buenos días, doctor.